A través del hilo telefónico nos acompaña ya y saludamos de la manera más comedida al señor doctor Diego Delgado Jara, a quien comedidamente le saludo. Doctor, bienvenido, placer escucharle, un gusto tenerle a través de Radio Colosal. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Arranquemos con la charla de los días jueves, tocando un tema que siempre será preocupante. Han avanzado las elecciones, han bloqueado a algunos, han dado facilidades a otros, han violado hasta la ley. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido, un gusto escucharle a través de Radio Colosal. Buenas noches y un saludo comedido, respetuoso y cordial para todos quienes son parte de este importante medio de comunicación y quienes además nos dan una deferencia con su sintonía. Quisiera, yendo a la respuesta de la inquietud que usted tiene, bueno, aquí todo es fraude. Me parece increíble lo que está sucediendo en el Ecuador. Es realmente algo que convoca a la reflexión a la ciudadanía. Primero, empecemos señalando cómo es que en el Ecuador existen 283 partidos políticos. 283, no estamos diciendo 5, 10, 20, 50, 100, 120, 140, no. 283 partidos reconocidos y 87 partidos que están, diríamos, en trámite de ser reconocidos. Estamos hablando prácticamente de más de 350 partidos y movimientos. Este es un primer hecho que valdría la pena que la gente reflexione, porque creo que el Ecuador es el único país del planeta que tiene más afiliados, más militantes, más adherentes que el número de habitantes. Este es una cosa que llama la atención. Alguna gente dice, ¿cómo es que hay 17 candidatos a la presidencia? Pero si podrían haber 23, pues este es un asunto que vale la pena que la gente haga memoria. Un segundo aspecto que además valdría la pena de pasito hacer el cálculo: 23 partidos nacionales a 200,000 afiliados cada uno, son 4.600.000 afiliados. Y conste que Alianza País decía en la época del economista Correa que son 1,5 millones los que ellos han afiliado. Y que yo creo, estoy persuadido completamente, de que ellos lo que manejan es justamente los bancos de firmas, de rúbricas y huellas dactilares desde el año 2010, luego del concurso que le pidió el economista Correa que desarrolla el ingeniero Paulo Rodríguez Molina. Tienen 96 millones de documentos donde están las firmas, están las rúbricas y están las huellas dactilares. Entonces esto es un primer elemento que valdría la pena recordar. Hay un segundo elemento que vale la pena señalar. A algunos candidatos les inscriben incluso sin cumplir la ley, y a otros candidatos no les permiten ni siquiera que tengan su expresión política. Pruebas al canto. Al señor abogado Álvaro Novoa Pontón no le dejaron que se inscriba. No le dejaron, simplemente. Le dieron la posibilidad para que se inscriba a la noche o al amanecer del día 7 de octubre, ayer a la mañana. Pero además tenía que obtener que le cedan un puesto, y entiendo que le iba a ceder el señor hermano del economista Rafael Correa, el ingeniero Fabricio Correa. Él le dejaba hasta el binomio, todo instalado para que sea candidato Álvaro Novoa, lo que me habría parecido un error realmente muy grande, porque cualquier cosa que le pasaba al abogado Álvaro Novoa quedaba el de vicepresidente o de vicepresidenta, porque es una dama, la persona que fue escogida por el señor ingeniero Fabricio Correa para que haga la fórmula. Entonces, a mi modo de ver, empezaba esa campaña terriblemente mal, porque todo el mundo decía, y si le pasa algo a Álvaro Novoa, regresa a manos de los Correa la presidencia de la República. Y ahí el hecho adicional, en cambio, de cómo sí permiten que sean candidatos, en cambio, las personas que no reúnen los requisitos legales, por ejemplo. Vamos a decir, con nombre y apellido y las circunstancias específicas. Mire, se puede cambiar a una de las personas del binomio o a las dos personas del binomio
siempre que renuncien expresamente a eso. Pero para poder renunciar se requería primero de que hayan sido inscritos y estén registrados. Es decir, que existe el binomio. Es como una lista. ¿Qué pasa si es que deben haber 5 miembros en una lista, o 8, o 10, o 12, dependiendo la provincia del país, y resulta de que no le permiten que se inscriba uno de los 2 candidatos porque no cumple los requisitos legales? No existe binomio de una persona, todo binomio es de 2 personas. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que este es un asunto que valdría la pena tener presente. Es decir, no hubo jamás el binomio de Alianza País, del correísmo, llamémoslo así. La lista del Centro Democrático y la lista del partido número 5 de los señores, Espinel, de los que plantean que hay que cortar las manos. Recuerde usted, entonces aquí, a mi modo de ver, realmente me parece esto una cuestión escandalosa, porque no había binomio, porque el señor economista Rafael Correa nunca se inscribió, y es que no podía inscribirse porque él mismo impuso un reglamento en el año 2013 para que los que no estén presentes no puedan inscribirse. Esa regulación o esa reglamentación la pusieron en contra de Abdalá Bucaram, que vivía en Panamá. Abdalá Bucaram mandó el poder a una persona de emisario para que le inscriba. Y el señor economista Rafael Correa dijo que no puede inscribirse el que no está personalmente ahí. La norma que él dio en el año 2013 ahora es aplicable a él. No podía él inscribirse porque, al igual que le hubiera sucedido a Abdalá Bucaram en el 2013, si se asomaba, lo metían preso. Entonces, el economista Correa no se inscribió. No había binomio. Sin embargo, los señores miembros del Consejo Nacional Electoral, ellos dicen que no hay ningún problema, que se puede nomás inscribir. Y claro, se inscribe además con los votos de quién. Hay 3 votos que son los que en definitiva le permiten esta participación al señor Andrés Arauz. Primero, el primer voto, que es de la ex legisladora del partido Pachacuti, la doctora Diana Tamaín. En segundo lugar está la señora asambleísta de la provincia de Cotopaxi del correísmo, la doctora Estela Cero. Con 2 de los 5 votos no está calificado. Necesitaban que lo califiquen. ¿Quién le califica con el voto decisivo, con el voto que le faltaba al correísmo? El señor vocal del abogado Jaime Nebot Sadi y del Partido Social Cristiano, el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Es decir, demostrando que el Partido Social Cristiano trabaja a 2 puntas. Por un lado dice que está con el señor Lazo, pero a la vez le habilita al señor Andrés Arauz, porque entiendo que ellos aspiran a que la segunda vuelta, de acuerdo a las encuestas que están, a mi modo de ver, manipulando, o tratando de hacer que la ciudadanía se coma la rueda de molino, están queriendo que la final sea entre Lazo y el señor Andrés Arauz, con su binomio, el señor Rabascal, que se inscribió ilegalmente. Pero yo quiero aquí destacar otro hecho. A ver, acontece que las encuestas, que son las que preparan psicológicamente, las que adecúan mentalmente a la población para que acepte los resultados, las encuestadoras dan resultados absolutamente previsibles. Doctor, permítame una pausa allí para preguntar sobre este tema. ¿Cómo puede ser posible que el señor Arauz se haya inscrito con una cédula que no es de él y presentando una papeleta de votación que le pertenece al padre de él? Y esto es hasta un delito, pues. Claro que es un delito que es penado con 3 a 5 años de prisión. Pero, claro, cuando existen autoridades, pues cuando existe, gente que hace cumplir la ley. En primer lugar, el señor Andrés Cano no es él. Él llega con una cédula del señor Andrés Cano,
que no es la cédula de él, ¿qué explicación puede haber? Primero. Segundo, la papeleta de la votación no es la de él, es la del papá. Es decir, segunda violación legal. Tercera, ni siquiera se acuerdan ni ponen la referencia del número de la cédula, porque dicen que no se acuerda el número de la cédula. Hay gente en las redes que dice que no es que no se acuerda, sino aparentemente va a cumplir recién los 35 años el próximo año 2021, en el mes de enero. Bueno, todo esto tendría que averiguarse, tendría que verificarse si es cierto, tendría que sencillamente rechazarse si estas afirmaciones no son exactas. Pero lo que sí es exacto es que no tenía la cédula. Sí es exacto es que el certificado de votación era del papá. Sí es exacto de que no se inscribió el economista Correa. Por lo tanto, no había cómo hacer que él se excuse porque él no fue nunca parte del binomio. Y le inscriben, sin embargo, al periodista Rabascal Salazar como binomio sin que haya habido binomio antes de ellos. Esto es evidentemente fraude. Violar la ley es hacer fraude, es cometer una mañosería, pero es que necesitan inscribirle, ¿para qué? Para proseguir en el empeño de hacer creer que dizque van a ir a la segunda vuelta. A mi modo de ver, yo creo que las encuestas un poco van preveyendo lo que quieren, proyectar. Miren, primero, en una encuestadora de Brasil, Atlas, allí aparece ¿qué cosa? Aparece que el señor candidato Arauz va a tener ¿qué votación? Que tendría allí una votación del 45% y que tendría el 32% tendría ¿quién? El 32% tendría, recordemos, el señor Guillermo Lasso. Es decir, entre los dos tendrían prácticamente el 80% de la votación. Ahora, ¿a quién le creemos o cómo le vamos a creer semejante cosa? 45% ni Rafael Correa, pues, o sea, y el señor Arauz está muy lejos de Correa, pues. Creo que ni Correa tampoco sacaría el 10%. Es todo un proceso de inflar las cantidades. Nunca ganó las elecciones Benito Mussolini y tampoco ganó Adolfo Hitler, pero ellos proclamaban que ganaban con más del 90%. ¿Cómo hacían eso? En base de la mentira, en base del engaño. Y entonces yo creo que la gente tiene que reparar. No es que van a sacar el 35 y el 45%, no. Además, ¿cómo es que tienen 80% de votación? Si aproximadamente el 70 al 80% todavía no se decide a votar por nadie. Están mintiendo, están preparando psicológica y mentalmente a la población para proclamar resultados que no responden a la votación y al sufragio popular. Pero además yo quiero que recordemos algo. A ver, en la encuesta que están presentando del señor Lasso, de Informe Confidencial, allí aparece que él gana, el señor Lasso, con 19 puntos de ventaja. ¿Qué significa esto? A ver, primero aparece que tiene 35% el señor Guillermo Lasso. El que le sigue, según esa encuestadora, Informe Confidencial, no, perdón, es Informe Confidencial, es la del señor Polibio Córdoba, Sedatos. En esa encuestadora aparece el segundo con 16%, el señor Arauz. A mí me parece de que están pretendiendo proyectar la imagen, o al menos eso quieren la gente que está cerca de Guillermo Lasso, para que Guillermo Lasso llegue al 40% en la primera vuelta, no digo en los votos, en la proclamación, y el otro candidato se queda a más del 10%, podría quedarse con el 25%, 24, 23, 28, 29, con más de 10 puntos, y con el candidato ganador, con el 40%, es el presidente de la República. Acordémonos cómo desesperadamente querían hacer aparecer que Lenín Moreno ha obtenido el 40% de los votos y el señor Lasso estaba en 28%. Acordémonos, eso sucedió el día
19 de febrero del año 2017, desesperados por tratar de hacer creerle a la gente, ¿sí?, de que habían obtenido el 40%, y nunca obtuvieron el 40%. Y allí el señor economista, Polibio Córdoba, tenía toda la razón, decía, no llegan al 40%, y le metieron un juicio porque tenían la Administración de Justicia, digamos, el correísmo. Le fueron quitando las computadoras, acordémonos, entraron a hacer datos y decidieron hacerle un escarmiento, atemorizarle, y le siguieron un juicio penal. Adicionalmente, recordemos, en contra del economista Polibio Córdoba, porque no les dejó ganar en la primera vuelta, porque esos eran los resultados. Entonces, ¿cuál es, en cambio, a mi modo de ver, la política de los correístas con los socialcristianos? ¿Quién ganaría una segunda vuelta entre el señor Lasso y el señor Arauz? A lo mejor gana Arauz. Y si gana Arauz, ¿qué pasaría? Recobra la presidencia el señor economista Rafael Correa, pues. Sencillo, no porque no tenga ahora también todo lo que significa el manejo a todo nivel de la presidencia del señor licenciado Lenín Moreno. Pero, a ver, doctor, ese solo es un sueño de perros. Arauz no va a tener esa votación, ni siquiera con fraude va a llegar a aquello. Fraude le hacen ganar a quien quiera. Con fraude metieron 74 de 137 asambleístas en el año 2017. Es más, ahora necesitan la votación garantizada, pues. ¿Por qué razón? No olvidemos que acaba de firmar el gobierno y los partidos políticos que están con el gobierno, políticamente solidarios con sus decisiones, tanto Creo como el Partido Social Cristiano. Creo le presta incluso la bancada para que apruebe las leyes Lenín Moreno, todo el mundo sabe eso. Y el Partido Social Cristiano, todo el mundo sabe que ha venido manejando el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa Nacional, pues, entre otros espacios. Y el señor Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil entonces, dio una rueda de prensa el 2 de abril del año 2017, indicando que ha ganado legítima y transparentemente el señor Lenín Moreno, porque ese era el candidato de Rafael Correa. Y ahora tienen los ministerios justamente de Finanzas y el Ministerio de Defensa Nacional. Y recordemos que le acaban de poner el día de ayer como ministro de Finanzas, reemplazándole al señor Richard Martínez, que también era hombre allegado a los socialcristianos. Le acaban de poner ¿a quién? Al ex candidato a la vicepresidencia del Partido Social Cristiano con la señora alcaldesa de Guayaquil actual, doña a la abogada Cintia Viteri Jiménez. Entonces, están en el Ministerio de Finanzas, siguen con sus cupos, pero ellos necesitan ¿qué cosa? Necesitan, por ejemplo, una mayoría para que le apruebe lo que se han comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Necesitan aprobar, subir el IVA del 12 al 15%, salvo que hay una propuesta variante que le permita también obtener recursos, porque el compromiso que tienen con el Fondo Monetario Internacional es que tienen que reducir el gasto, ¿sí?, en 3,000 millones de dólares. Para reducir el gasto, lo que van a hacer, entre otras cosas, pienso, a lo mejor sacarán 100,000, 200,000, 300,000 empleados, posiblemente. Y aparte de eso, tomarán medidas como tributos. ¿Quién entonces, qué es lo que van a hacer? En el acuerdo con el IVA suben del 12 al 15%. Pero para subir 3 puntos del IVA, ¿qué necesitan? Controlar la Asamblea Nacional. Por lo tanto, necesitan tener la mayoría. Y entonces van a tener necesidad de que voten o sean parte de la Asamblea los señores del Partido Social Cristiano, del Partido Creo o Movimiento Creo, y en tercer lugar, yo entiendo, del correísmo. Van a negociar, van a ponerse de acuerdo. En vez de hospitales pueden decir quiero la amnistía para fulano y sutano, pero es cuestión de que se ponen de acuerdo todo. Ahora, entonces, a mi modo de ver, además, hay otros partidos políticos que aparecen, ¿sí?, entre los 17 candidatos, pero les puede dar, a uno le dan 5, a otro le dan 10,
a otro le dan 20, al otro le darán 30, no sé, depende cómo se pongan de acuerdo. Ahora, sin embargo, no sé si ¿cómo le entendería usted la presencia del economista Mauricio Pozo? O sea, Mauricio se está prestando, no entiendo para qué, porque él ya dejó de ser un tanto economista y pasó a ser más político. Prestarse para hacer un mal trabajo frente al Ministerio de Finanzas sería sepultar sus posibilidades políticas a futuro. O sea, y por tan pocos meses. Yo tengo por lo menos la impresión de que Mauricio va a tratar de hacer algo positivo para no destruir sus posibilidades políticas. No creo que exista el riesgo de la destrucción de las posibilidades políticas, porque proclaman a los que les da la gana. Le hacen elegir y le proclaman electo al que ellos quieren. Recuerde usted que fue elegido presidente de la República, el arquitecto Durán Ballén. Entiendo que cada una de las preguntas le hacían repetir 3, 4, 5 veces para que responda. Y luego iban pegando la pregunta con la respuesta, la pregunta con la respuesta. Las mejores preguntas y las mejores respuestas después unían y pasaban en la televisión como que si fuese un programa en vivo. El arquitecto Durán Ballén fue elegido presidente de la República, pues. A ver, dígame, ¿a quién no le podrían elegir presidente de la República? A quien quiera. Lo que ellos necesitan es vasarios, necesitan siervos, necesitan una especie de piezas, de instrumentos, para que les apliquen la política en la que están desarrollando. Necesitan poner 2.000 millones de dólares en impuestos y reducir 3.000 millones en gastos. ¿Dónde se resuelve el presupuesto del Estado? En la Asamblea Nacional. ¿Dónde se decide las leyes para poner gravámenes de impuestos? En la Asamblea Nacional. Por lo tanto, bajo el criterio de la gobernabilidad, ¿qué es lo que van a hacer? Van ellos, evidentemente, a imponer justamente las mayorías que les aprueben las leyes. ¿Qué nomás se han comprometido? Pues recordemos, allí existe el compromiso, por ejemplo, en aras de la gobernabilidad. Primero, tienen que subir los impuestos o las recaudaciones 2.000 millones. Doctor, tienen que bajar 3.000 millones de dólares en gastos cada año. Doctor, pero a ver, vamos por partes. Si se les ocurre subir impuestos en medio de esta crisis, si se les ocurre subir el IVA 3 puntos, es un gobierno que se cae. Peor todavía si estamos hablando de un gobierno futuro. Oiga, la gente votaría por Noboa en más del 32%. Si terminan eligiendo a Lasso, a Arauz, a cualquier otro, no va a tener peso político, no va a tener fuerza para sostenerse. Así que prácticamente sería una caída anunciada si se les ocurre hacer lo que usted prevé. A ver, están yendo a vender, van a concesionar, van a transferir, pienso yo, cerca de 200.000 millones de dólares. Ese es un despojo. Ese es un robo al patrimonio público. Esa es una depredación del patrimonio social y nacional de la República. Es la transferencia de la riqueza del país. Y están yendo a hacer eso y nadie dice nada, perdóneme. Yo quisiera que aquí reparemos cosas como las siguientes, porque esto no es ninguna mentira. Mire, van además a eliminar, por ejemplo, determinadas exenciones para los adultos mayores, etcétera, etcétera. Ya está decidido qué nomás van a hacer. Pero yo quiero que recordemos, pues a ver, van a hacer un cambio en la concesión de la telefonía celular. La telefonía celular es del 2008 al 2023, 15 años que lleva Correa, diríamos, pues, él es el que hizo la concesión. En mayo del 2008, le dan por 15 años. 2 veces en entrevistas que le hacen a Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones, él ha dicho en Radio Democracia, y yo le he oído, por eso lo estoy contándole, de que en aras de incrementar los espacios y no sé cuántas cosas más, de lo que significa la conectividad,
van a llegar, o han llegado a un acuerdo, está publicado el 19 de julio del año 2019, ¿sí? Hace un año y medio, un año y pico, en Diario El Comercio, página 2, ¿qué es lo que dicen ahí? Que en aras justamente de lograr la estabilidad y bla, 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 que la inversión extranjera y tal cosa, le van a dar la telefonía celular del año 2020 al 2040. Es decir, ceden del 2020 al 2023 y a cambio de los 3 años le dan 5. Pero el que va haciendo la concesión, el que va firmando es el gobierno de Lenín Moreno. Porque no podría hacer eso en el caso, en la eventualidad de que sea, pues digamos, un gobierno cualquiera en el año 2023. En el año 2023 ya no pueden, ya no están en esa posibilidad, porque ya habrá dejado el gobierno en el mes de mayo del año 2021. Entonces hagamos las cuentas. Estamos hablando precisamente de 3,000 millones de dólares por 20 años de concesión. Están yendo a entregar 60,000 millones de dólares. La minería, recordemos que existe, digamos, algunas minas más que deben concesionar, y las que ya han concesionado en oro, en plata y cobre, recordemos que ahí están cuando menos de 50, 70 mil millones de dólares. Pero existen, por ejemplo, otras minas que pueden entregar. La mayor mina de plata del planeta subterránea está en la provincia de Imbabura. Y entonces le han dado a una empresa australiana canadiense, Fruta del Norte, a la compañía SolGold. Yo pregunto, ¿eso van a firmar? Yo entiendo que a lo mejor van a firmar, porque la ley de minería que hizo Correa permite que se puede entregar a dedo, y quien puede entregar es el presidente de la República, y van a ir entregando eso. Van a entregar o pueden concesionar todavía campos petroleros, claro. Pueden entregar incluso las centrales hidroeléctricas, por supuesto. Pueden entregar, por ejemplo, no solamente las centrales hidroeléctricas recién construidas, pueden entregar Pisayambo, Agoyán, Paute, todas absolutamente en la ley del sector eléctrico. Pueden entregar la flota petrolera ecuatoriana, claro, de acuerdo a la legislación que hicieron en los años del correísmo, todo está autorizado para poder transferir y entregar. Entonces, yo me permito preguntar, a ver, si se están yendo a llevar cerca de 200,000 millones de dólares en concesiones y cediendo dinero que debería recibir el Estado ecuatoriano, van a subir el IVA 3 puntos. Al pueblo le tienen totalmente desorganizado. Las organizaciones populares están destruidas. Las leyes de represión están listas. El propio Código Orgánico Integral Penal tiene un artículo, el 282, que establece clarísimamente que el que desobedece a la autoridad puede ir detenido de 1 a 3 años. Lean el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Yo lo tengo aquí el código, espere, le voy a leer. Verá lo que dice las leyes del correísmo. Mire, es decir, la gente no ha reparado lo que el alcance que ha tenido el gobierno de Correa. Correa legisló y expidió las leyes que no pudo hacer Febres Cordero, las leyes que no pudo hacer Sixto Durán Ballén, las leyes que no pudo hacer Yamil Mahabat Bit o Gustavo Noboa Bejarano. Le leo lo que dice el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Incumplimiento de decisiones, dice, legítimas de autoridad competente. Textualmente dice, la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 282. Pero no solo eso, recuerde que hay un acuerdo ministerial en el que quieren establecer justamente la exoneración si alguien va y dispara a un ciudadano quien quiera. No tendría que responder legal, ni constitucional, ni de ninguna manera, porque está exento de todo tipo de esas
responsabilidades. Yo creo que la gente tiene que tomar en cuenta lo que está pasando. Y recordemos que hay leyes que están vigentes, leyes para robar la república en base a lo que haga una sola persona. Doctor. En la Alemania nazi le dieron todas las atribuciones al Führer, al líder, al dirigente, exactamente como le dieron en la legislación italiana de Alfredo Rocco, le dieron a Benito Mussolini. Aquí en el Ecuador tiene exactamente las mismas facultades y atribuciones. Sin embargo, por ejemplo, Lucio Gutiérrez dijo hace 15 días en una charla con nosotros que él no va a reconocer ninguna de estas concesiones, porque el presidente Moreno está de salida y él ratificó que le va a preguntar al pueblo si está de acuerdo con todo esto. La respuesta obvia de la gente es simple, ¿no? Entonces lo que falta es que se haga conocer esto para que las empresas, cualquiera que pretenda llevarse todos los bienes del pueblo ecuatoriano, esté alerta de que de ser presidente Gutiérrez no se reconocería aquello. Y espero que algún otro candidato diga lo mismo, porque a eso tenemos que llegar, pues. Sería interesante no solamente de que se suspenda la validez de las transferencias, que todas son nulas, es que hay un problema que es más grave, o tan grave como el que estamos comentando. A ver, la mayoría legislativa en el año 2009 se hizo para aprobar las leyes con las cuales empezaba el robo, óigame el verbo que utilizo, el robo, el atraco, el latrocinio de todos los bienes de la República del Ecuador. Dictaron la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial, número 48 del viernes 16 de octubre del 2009, ¿sí? Y en esa ley se permite, por ejemplo, que una sola persona, el presidente de la República, él solito y nadie más, sin necesidad de ningún control ni la asamblea, nadie absolutamente, él puede nombrar a todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador. Él solito. Él nombra al ministro, que es el segundo a bordo, el delegado de él, el primero o el mismo, y el tercero es el secretario del CEMPLADES o el antiguo CONAM, porque solo cambiaron de nombre, pusieron Secretaría Nacional de Planificación. Mentira, es el propio CONAM. Eso está en el registro oficial hacia el 16-17 de febrero del 2007. Hicieron un cambio de nombre y entonces el presidente de la República solito tiene todas las atribuciones para él y nadie más que él hacer lo que ha hecho Correa, pues entregar el petróleo, entregar las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, absolutamente todo. Y hay una cosa adicional, pues, recuerde incluso que hicieron otras leyes, como por ejemplo leyes para sacarle, para dejarle fuera del directorio de todas las empresas públicas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Esa es la ley de seguridad del día 28 de septiembre del 2009. En esa ley de seguridad, recordemos que prohíben que sean parte del directorio de cualquier empresa del país miembros de las Fuerzas Armadas. Era para sacarles, sobre todo, del sector de Petroecuador, de sacarles del INESEL, del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, de sacarles de las telecomunicaciones del EMETEL, de sacarles del control de las tierras del Ecuador, de sacarles y no dejarles que participen en nada. Yo quisiera recordar algo. En el directorio de Petroecuador en el año 2007, quisieron vender en forma anticipada el petróleo en el gobierno de Fabián Alarcón y no pudieron vender porque el delegado de las Fuerzas Armadas se opuso. Y dijo, señores, yo voy a denunciar, pero cada gobierno debe manejar su plata. 1997. Y no tiene por qué dejar hipotecando el dinero de la gestión siguiente. En el gobierno del economista Correa, vendieron originalmente más de 1.000 millones de barriles y quedó en pagarse 536 millones de barriles cuya plata ya cogió el gobierno de Correa. Por eso tienen que entregar el petróleo hasta el año 2024 y otra gente dice que la cantidad se amplió hasta el año 2026. Entonces, primera cosa. Segundo, hicieron, por ejemplo, leyes
para poder entregar directamente el petróleo a las compañías chinas o de determinados países. ¿Cómo lo hicieron? Con leyes justamente en las que modificaban, digamos, establecían que cuando se trata de empresas donde hay capital estatal, cualquier porcentaje, el presidente de la República no se sometía a la ley de contratación ni a la ley de licitación y podía entregar directamente. Y eso hizo el gobierno de Correa, y entregaron justamente el petróleo a varias empresas chinas, y eso hay que recordarlo, pues. Hicieron, es decir, el origen de todo lo que ha pasado en los últimos años está en el fraude electoral, pues. Ahora, lo urgente sería recordar que los señores, presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, son solo elegidos como administradores, no son los dueños. El pueblo es el dueño y no pueden seguir entregando estas concesiones. Es más, deberían devolverse las concesiones, exigirse devolución de las concesiones, por ejemplo, de los puertos, porque no está ganando nada. Mire lo que pasa en Guayaquil, en Guayas, perdón, la prefecta dice que la empresa se llevó 80,000 millones de dólares y que tenía que, con parte de eso, hacer obra. ¿Y qué dice la empresa a través de su abogado? No, que más bien tienen que pagarle 100,000 millones de dólares. O sea, ha sido un festín completo con los dineros de los peajes, y ahora todavía salen con el cuento de que les demos el vuelto. Hay que parar esto, y eso sería lo urgente, ¿no? Sería lo imprescindible, no solamente urgente, es que no hay otra manera de conseguir el financiamiento para el desarrollo nacional, pues. El dinero que tiene un país y los recursos naturales que tiene una colectividad, es evidente el dinero que sirve para el desarrollo agrícola, para el desarrollo de lo que significa la agroindustria, el desarrollo de la industria, lo que tiene que ver con la atención para la educación, la salud, la vivienda, el transporte, la vialidad, está todo en los recursos naturales. Recordemos cómo Chile desarrolló desde la década del 70. En la década del 70 llega a la presidencia de la República el presidente Salvador Allende Gossens, y él en el año 71 y 72 nacionaliza, recupera para Chile todo el cobre chileno. Las minas de cobre que le hacían quizás la primera y a veces la segunda potencia mundial del cobre del planeta, donde el cobre además sacaban de las, digamos, de los desiertos, el desierto de Talara, de la zona de Chuquicamata, y entonces ese dinero que antes se llevaban las compañías y que equivalía a más del 70% del Producto Interno Bruto de Chile, queda con Chile, pues. Pero además el dinero de los recursos naturales no es dinero de préstamo, por lo tanto no hay que pagar intereses. No solo que no hay que pagar intereses, sino hay otra cosa que hacer, pues. Es decir, ese dinero se puede utilizar para el desarrollo del país. ¿Por qué le dan el golpe de Estado a Salvador Allende en 1973? Para que Salvador Allende no maneje ese dinero. Porque si manejaba ese dinero, era imposible de que lo puedan votar Allende, pues. Ahora, hablando justamente de golpes, desde el día de mañana el sector indígena anuncia marchas en el país. Dice que van a conmemorar el Octubre Negro, entre comillas, el octubre del año anterior. Esto podría cambiar la situación porque aparentemente le quitaría votos a Pérez. Parece que la pelea interna entre Pachacutic no termina de solventarse ni de solucionarse. Pero lo más grave aún, en medio de la crisis que tenemos en este instante, podría poner al gobierno, un gobierno realmente débil, un gobierno que no fue elegido, sino fue proclamado, ¿podría ponerle al filo del abismo? Yo creo que el gobierno que está dirigiendo la República no es un gobierno legítimo, pues eso está claro. Es un gobierno que no fue elegido. El gobierno legítimo es el que va siendo o que resulta elegido por el pueblo. Pero toda la República conoce y recuerda que el señor licenciado Lenín Moreno no fue elegido.
el primer gran testigo es el propio secretario de él, el secretario que era, digamos, desde cuando él estaba en Ginebra, y que es el esposo de la señora o la doctora María Fernández Pinoza, el doctor Eduardo Mangas. El doctor Eduardo Mangas, él dice en una declaración, en una reunión de Alianza País, y le han grabado dentro de las conversaciones dentro de Alianza País, y ellos mismos sacaron a luz pública. Allí este caballero, Eduardo Mangas, dice textualmente, incluso yo lo recuerdo tan claro, en noviembre del 2017, le graban los mismos correístas y él da un testimonio y dice en noviembre del 2017 en Cuenca: perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta también. Eso no fue ganado. Primera razón que valdría la pena tomar en cuenta en el reconocimiento de que jamás se ganó esa elección. Segundo elemento de juicio: la empresa que se hizo cargo de transmitir los datos fue la empresa Telconet, que mucha gente señala que el verdadero dueño o el condueño, junto con el señor Tomislav Topic, a quien nadie le puede tocar en este país, ¿sí? Quiero recordar, entre otras razones, entiendo porque el abogado de él era pues el señor Jorge Zavala Egas, el Yoyo Zavala, hermano de Javier Zavala, que era miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que designó a las autoridades, y entre otras la propia fiscal, pues. Recordemos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí a ese nivel? Es decir, yo creo, es mi apreciación, de que justamente este es un segundo elemento que permite determinar que no hubo elección transparente, porque el condueño, el copartícipe, el socio, junto con el señor el Tomislav Topic, se dice que sería el Mr. Vidrio, el señor Glass. Entonces yo quisiera que la gente también tome en cuenta esta opinión, pues, estos criterios. Pero no hay quien averigüe quiénes son los accionistas de Telconet, quiénes son los accionistas adicionalmente del cable submarino que, partiendo desde Miami, pasando por por Caribe, da la vuelta por varios países, va por Panamá, llega frente al Ecuador, ¿sí? Y resulta que valdría como $1,000 millones, pero nadie averigua. No hay poder humano que les haga averiguar de dónde habrán sacado la plata. Lo que sí se sabe es que como hallaron un depósito realizado por el señor Tomislav Topic de $5,700,000, según lo publicó la revista Vistazo. Eso apareció en la cuenta de Ricardo justamente Rivera, tío del señor Jorge Glass. Y ahí acontece que le dice que le dieron esos $5,700,000 de regalito, de una especie de reconocimiento. No sé a quién le pueden dar tanto dinero como reconocimiento, pero tampoco se averigua absolutamente nada del cable submarino. Pero además yo quiero que recordemos otro elemento de juicio, y que es el texto constitucional, pues. La Constitución de la República, en su artículo 1, en el inciso 2 de la Constitución, claramente determina que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Si no ganaron la elección, no son autoridades legítimas. Por lo tanto, todo lo que haga una autoridad no legítima, eso es nulo, carece de valor jurídico. Es como si un señor en cualquiera de las calles de la República manda regalando el estadio municipal de su respectiva ciudad. Regalan el estadio de Ambato un señor que tiene una basería, pero él no es el dueño, pues. Él no tiene la capacidad legal, jurídica, para poder transferir. O lo mismo puede pasar en Cuenca, o en Loja, o en Riobamba, o en cualquier sitio del Ecuador. Es decir, no existen autoridades legítimas. Al no haber autoridad legítima, porque una autoridad que además es colocada en el poder por fraude, todo lo que haga es ilegítimo. Clarísimo. Entonces, lo no legítimo o lo ilegítimo es nulo. Carece de valor jurídico
porque viola además el artículo 424 de la Constitución de la República. Doctor, hay una pausa. ¿Y qué hacemos o cómo hacemos? ¿Cómo reclamamos? ¿Cómo ponemos esto en perspectiva? Porque la ley está allí, pero ellos están haciendo lo que quieren. ¿Cómo conseguimos revertir todo y demostrar ante jueces que lo hecho por el señor inquilino de Carondelet es ilegítimo? Puede demostrar, pues eso, hay pruebas para demostrarle. Y no solamente lo que hizo el señor licenciado Lenín Moreno, no. Se puede demostrar desde el año 2009 y desde el 2006 incluso. Yo quiero que recordemos que en el año 2009 existió 898.552 votantes fantasmas, votantes inexistentes colocados en el padrón electoral. Imagínese usted que en el colegio Bolívar de Ambato hay 3.000 alumnos, pero aparece un padrón con 4.800 alumnos. Es absurdo. O en el colegio Pedro Vicente Maldonado de Riobamba, o en el colegio Mejía de Quito, o en el colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, o en el Benigno Malo de Cuenca, o en el Bernardo Valdivieso de Loja. ¿Cómo es que si hay 3.000 alumnos aparece un padrón, un registro electoral con 5.000 o 4.500 o 4.800 votantes? Eso es fraudulento, eso es fraude. Pero además de eso, yo quiero que recordemos que eso se puede probar muy fácilmente. ¿Cómo? Y tenemos nosotros las cifras. El Consejo Nacional Electoral tiene el listado del padrón oficial, pero existen los informes de la población habilitada que hace el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y allí se puede ir viendo las diferencias en cada una de las provincias del Ecuador, pues. Allí podemos mirar nosotros cómo es que cambian, por ejemplo, el número de votantes. Le voy a dar el caso, por ejemplo, de Tungurahua. Tengo aquí en mis manos. En la provincia de Tungurahua, en las elecciones del 2009, del 26 de abril del 2009, mientras el Consejo Nacional Electoral decía que son 391.753 los votantes, el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el organismo que hace los censos, el último hicieron el 28 de noviembre del 2010. Quiero recordar que ellos además tienen toda la información de todos los días, de los que mueren y de los que nacen. Por lo tanto, la información más confiable del país es la del INEC, o era la del INEC. ¿Por qué digo esto? Porque el día 13 de mayo del 2019, el presidente Lenín Moreno, presidente proclamado, quiero recordar, dio el decreto ejecutivo 732, mediante el cual el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC pasa a ser oficina de la Presidencia de la República. Es decir, para que nadie caiga en cuenta o para que no puedan dar la información correspondiente, pues sencillamente ahora es una dependencia que se encuentra sometida a la Presidencia de la República. Y como entiendo que debe haber también allí personas de la provincia del Chimborazo. Mire, en la provincia del Chimborazo, en el año 2009, hubo 70.396 votantes fantasmas. ¿Cómo fue posible esto? Facilísimo. Mientras el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, decía que en la provincia del Chimborazo habían 295.759 pobladores mayores de 16 años, en cambio el Consejo Nacional Electoral dijo que no eran 295.000, sino 366.155 los votantes habilitados. Doctor. Hágame el favor. Doctor, ratifiquemos los datos de Ambato, porque dimos los datos del Consejo Electoral, pero no se dio los datos del INEC en ese año. Los datos del INEC en la provincia del Tungurahua, tengo por provincias, mire, provincia de Tungurahua, mientras el INEC dice que son 346.239 votantes, 346.239 votantes en Tungurahua.
datos del INEC. En cambio, el Consejo Nacional Electoral dijo que no, que son 391.753. Usted coge los datos del Consejo Nacional Electoral y resta los del INEC, pues, y ahí establece cuál es el número de votantes fantasmas. Aparecen que la diferencia es de 45.514 votantes. Pues facilísimo. Claro. Ahora, doctor, ¿quién le va a querer dar esa información? Ahora va a ser imposible, pues estando el INEC dentro de la oficina, transformado en una oficina de la Presidencia de la República. Ya entendemos este tema, pero ¿quién debe reclamar? ¿Cómo conseguir precisamente de que esto, a más de lo que lo evidencia usted, pase a ser público para toda la colectividad, para el país entero? ¿Cómo hacemos? ¿Quién debe reclamar? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Con la finalidad de revertir este tema que ha sido complejo. Las mayorías legislativas se hacen con el padrón inflado y con el sistema computarizado adulterado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que, por ejemplo, en determinada provincia deberían haber uno de cada partido, y se va llevando Alianza País y se va llevando el Partido Social Cristiano y creo casi todo. Mire usted cuál es la composición que tiene la Asamblea actual. El partido de los correístas o la fracción correísta tiene 74 asambleístas. 74 asambleístas. Y allí, para hacer esas listas, Correa puso desde los ministros que deberían responder ante el país, puso desde el ministro de Gobierno, la ministra de Bienestar, el ministro del sector, eléctrico, entre otros, el ministro de Educación, en cuya gestión hubo 4.800 casos de violación, abuso y acoso sexual a niños y jóvenes, acuérdese. Ellos son los asambleístas que puso el correísmo. Y el Partido Social Cristiano entiendo que sacó alrededor de 22, curules. Y el tercer partido en número que le siguió, me parece que era Creo. Entonces, entre los tres partidos, por lo general, tienen prácticamente 110, 105 votos, de los 137. Y el resto se dividen o les dan a quienes, a los que van a hacer, por ejemplo, alianza con el gobierno. Pero por supuesto. Entonces, ¿cómo usted va a desmantelar el robo? Hay que hacer una investigación. Imagínese lo que significaría que un presidente de la República nombre una comisión con plenas facultades para que determine cómo se hizo la elección desde el año 2009 hasta el año 2017, o hasta el año 2021. A lo mejor se anuncia que va a hacer eso, no le van a dejar ganar también, claro. Una de las razones por las que no quieren, estoy yo persuadido, que sea candidato Álvaro Noboa, ¿cuál es? A él hicieron fraude en el año 98. Todo el mundo sabe que en las provincias de Guayas, de Los Ríos y del Oro cambiaron la votación. El momento de digitalizar los votos que eran de Álvaro Noboa, donde ganaba pues ampliamente Guayas, Los Ríos y el Oro, le pusieron a Yamil Mahawat Bit. Y los votos de Yamil Mahawat Bit le pusieron al señor Álvaro Noboa para que pierda Noboa. Y luego no permitieron jamás de que exista la revisión de los votos. Claro, eso se conoce, pero se conoce extraoficialmente. Recuerde usted de que el presidente del Consejo, en esa época, Tribunal Supremo Electoral, era el abogado de Yamil Mahawat en la alcaldía de Quito. Eso se lo conoce, pues. Y él no permitió que se reabra una sola mesa. Cuando a lo mejor, si permitían abrir las mesas y las juntas electorales, ¿qué hubiera acontecido? Que perfectamente podían ir ubicando que los datos estaban al revés, pero no dejaron. ¿Por qué? Porque había el acuerdo, además del Partido Social Cristiano, con la democracia cristiana, democracia popular, para ellos quedarse con la presidencia de la República, como antes ya se quedaron con la mayoría de la Asamblea Nacional, pues. Recuerde usted que la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál fue la Asamblea Nacional Constituyente? Fue precisamente la del año 1998.
En esa asamblea, ¿qué sucedió? Allí cambiaron el artículo 61 de la Constitución que permitía, ¿qué cosa? Permitía, primero, mejor dicho, no permitía que se puedan llevar el petróleo, ni las minas, ni nada, porque esa Constitución, la Constitución de 1978, decía que todos los recursos naturales del Ecuador y los recursos estratégicos y los recursos que se encontraban bajo tierra de la República eran patrimonio exclusivo de la nación, patrimonio del pueblo ecuatoriano. Al ser patrimonio del pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que sucedía? Al ser propiedad exclusiva, tenía que ser el 100% de los bienes del país, por lo tanto, no podían entregar, por ejemplo, el petróleo, no podrían entregar las minas, ¿por qué? Porque eso tenía que ser patrimonio exclusivo de la nación, patrimonio exclusivo de la nación. Pero ¿qué hicieron en la asamblea de 1997-98? En la que a mi modo de ver también se levantaron, yo creo, estoy persuadido, con fraude, e hicieron mayoría entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana. Por eso, ¿quiénes dirigieron la asamblea del año 1998, 97-98? Hagamos memoria, pues. Esa asamblea la presidió el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, que era cuota de la Democracia Cristiana, hoy aliados con Creo. Y recordemos que el vicepresidente de esa asamblea, la del año 98, ¿quién fue? Fue precisamente cuota del Partido Social Cristiano, el abogado Marcelo Santos Vera. Claro. ¿Y por qué Marcelo Santos Vera? Porque esa era la alianza. Hay una entrevista de Jaime Nebot Sadi, que está publicada, ¿dónde? Está publicada precisamente en el 1 de abril de este año, en el sector de los, en la parte de los 4 Pelagatos. La entrevista le hace ¿quién? La entrevista le hace el periodista José Hernández. Y ahí reconoce que estaban yendo a tomar los fondos del IES, de la Seguridad Social, pero les faltaron 2 votos. Entiendo que alguien de la Democracia Cristiana, Democracia Popular, se arrepintió. Pero quiero que además la gente recuerde otra cosa. ¿Cómo es que se produjo el atraco bancario? Con una norma que aprobaron los asambleístas del año 97-98. Sí, señor, es el artículo 42 de las disposiciones transitorias del año 97-98. ¿Qué es lo que dice la disposición 42ª? 42 de las transitorias. Dice lo siguiente, oirá, aquí está el origen del atraco bancario. Primero, la Constitución del 98 permite que lo que antes era patrimonio exclusivo del Estado, lo que decía la Constitución del 78, y que empezó la vigencia cuando llegó Jaime Roldós Aguilera al poder, el 10 de agosto del 79, dice textualmente, artículo 42ª de las transitorias, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar la crisis financiera. Ellos ya sabían que iba a haber crisis financiera. ¿Qué son? Pues magos, brujos, primos de Mandrake, ¿qué son? Y dice, y por el plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, a los bancos, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. ¿Cómo sabían que los bancos iban a entrar en proceso de liquidación? ¿Cómo sabían que los banqueros iban a coger la plata de los ahorristas y los cuentacorrentistas? Es que esto organizaron, ¿por qué? Verá dónde está el robo del atraco bancario. Hay una disposición constitucional del año 1978, a la que le hacía relación. Dice artículo 61, dice, la economía ecuatoriana funcionará a través de 4 sectores básicos. Pero en el numeral primero dice, el sector público, compuesto por las empresas de propiedad
exclusiva del Estado. Es decir, para que haya propiedad exclusiva del Estado, se requería que sea dueño del 100%, porque si es dueño del 99%, hay un condueño con el 1%. Ya no hay propiedad exclusiva. ¿Y cuáles son estas áreas de propiedad exclusiva del Estado? Dice, son áreas de explotación económica reservadas al Estado. Le leo. Literal A, los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. ¿Cuáles son los recursos naturales no renovables o que están bajo tierra en el subsuelo? Petróleo, las minas y el gas. El gas. Y dice, literal B, que no puede, o sea, patrimonio exclusivo del Estado. Los servicios de agua potable, fuerza eléctrica, que están queriendo ahora transferir todo con las leyes del correísmo, y telecomunicaciones, telefonía celular, todo lo que han entregado. Dice, literal B, los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. Y dice C, las empresas estratégicas definidas por la ley. Como ya podían, con la Constitución del año 98, ya podían llevarse el petróleo, las minas, el gas, y ya podían llevarse el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque en el artículo 249 dice que es responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos, de agua potable, de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones. Y dice ahí, podrá prestarlos directamente el Estado o por delegación. Delegar, de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, también es sinónimo de vender. Solo en el Ecuador, delegar es vender. Y dice, textualmente, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. ¿Cuál es la otra forma contractual de acuerdo con la ley? La compraventa, pues. Entonces, como esta Constitución les permitía llevarse los bienes públicos, los banqueros se cogieron la plata de cuentacorrentistas y ahorristas, con la seguridad que el Estado les iba a reponer el dinero que se llevaban. Ese es uno de los temas que preocupa. Lástima, mi querido doctor, no tenemos más tiempo y ese es siempre el inconveniente. Obviamente nos comprometemos a continuar con estos diálogos, pese a los problemas que los hemos tenido en este día, inclusive de ataques cibernéticos y todo, pero aquí estamos y seguiremos estando. Doctor, como siempre, muchas gracias, un enorme abrazo y quedamos para continuar la próxima semana. Usted y a quienes son parte de la radio y un agradecimiento a los distinguidos radioyentes. Me habría gustado, quisiera demostrar al país cómo se han robado y se siguen robando. Y el problema es que están con el fraude buscando poner presidentes no elegidos, presidentes que les encubran, que les tapen, que les den impunidad. Y un gobierno mete fraude y pone otro presidente con fraude. Y el otro viene y quiere hacer lo mismo. Con este organismo electoral va a haber fraude. A mí me parece que debería haber un gobierno de salvación nacional. No puede haber elecciones mientras no hay garantías de respeto a la voluntad del pueblo. Eso es garantizar una dictadura tras otra y es además mantener enjaulado al pueblo del Ecuador. El pueblo del Ecuador, que es el pueblo de Bolívar y Sucre, el pueblo de Juan Montalvo, el pueblo de José Peralta, de Alfaro, de Manuela Cañizares, de Manuela Sáenz, el pueblo de Fernando de Aquilema no puede aceptar tanta trampa, tanta mañosería para mantenerle justamente como rehén de los intereses inconfesables de los monopolios aliados a las transnacionales frente al saqueo nacional. Es hora de defendernos, de recuperar nuestro país. Por eso hemos dicho siempre que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que vamos a luchar por un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana. Un saludo respetuoso y un abrazo fraternal a la distancia, señor periodista, y un saludo respetuoso al hermano pueblo del Tungurahua y de todas las regiones del país que escuchan este programa los días jueves.
Somos una voz, pero definitivamente seremos semilla fértil para que el pueblo se levante, que es lo importante. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad. Gracias, mi querido doctor.